a Tamaulipas. Hablemos un poco sobre Tamaulipas. Hace unos minutos me mandan un mensaje de los comuneros, un grupo de comuneros en Tamaulipas, donde se reporta a la Guardia Nacional la presencia de gente armada en las inmediaciones de comunidades de Xicoténcatl, en los ejidos Francisco Villa, Moctezuma, Ranchito Los Victorinos y Santa Fe. En un primer intento, la Guardia no quiso asistir de más de 2 horas, llegaron a las comunidades después de más de 2 horas, solo pasaron por fuera, posteriormente se encontraron con el vehículo reportado, una camioneta SUV Chevrolet Tahoe, sin placas, blanca, no la registraron, se saludaron y la Guardia Nacional se retiró. Durante todo ese tiempo se incrementó el número de halcones en la zona después de que la Guardia se retirara sin ingresar a las comunidades, las camionetas de los estatales y reportadas siguieron amenazando. Yo le agradezco muchísimo a Marta Olivia, periodista, que esté con nosotros. Mi querida Marta, te agradezco mucho estos minutos que vamos a dedicarle a este tema, me decía, y le agradezco mucho a mi querido Arturo que me pasara tu contacto, que me dijera, está pasando esto en Tamaulipas, no podemos no reportarlo, no podemos no hablar de esto. Así que mi querida Marta, te pregunto, te doy las muy buenas noches, bueno, madrugadas, días, si quieres verlo así, pero ¿qué es lo que está pasando en Tamaulipas? ¿Cuál es la situación de los comuneros? Vemos aún Francisco Javier García Cabeza de Vaca investigado por presuntos nexos con el crimen organizado, que él lo niega, que dice que no es cierto. Lo vemos en un proceso de desafuero y vemos que está haciendo una campaña de esto política como para intentar cambiar la discursiva, pero ¿qué es lo que pasa particularmente en Tamaulipas con este gobernador? Sí, gracias Meme Yamel, por invitarme y gracias por aceptar ser eco de esta denuncia que se nos hace bastante fuerte en el sur del estado. ¿Qué es lo que sucede? Digamos, suspiro y respiro profundo. En Tamaulipas vivimos un estado total, un estado fallido totalmente. A pesar de que la publicidad y la información que nos da a conocer Francisco Javier García Cabeza de Vaca de que Tamaulipas ya cambió y que es distinto, pues tenemos hechos tan violentos donde justamente las policías son las principales involucradas. Y, por ejemplo, te refiero que el 22 de enero de este año hubo una masacre de 19 personas, 16 de ellas migrantes guatemaltecos. Entonces, esto nos habla un poco de la situación en la que está inmersa Tamaulipas. ¿Qué es lo que pasó esta noche y qué está pasando? Y eso es lo más grave, que llegaron ahí a estas comunidades que referías al ejido Moctezuma, ahorita voy a mencionarlos, y sobre todo en este lugar fueron denunciados en los ejidos Francisco Villa, Moctezuma, Ranchito Los Victorinos y Santa Fe, pues se incrementó el halconeo. ¿Qué significa? La vigilancia de personas del crimen organizado en toda esa zona. Entonces, previendo y viendo la situación, ¿y cómo te das cuenta? Porque llegan jóvenes en motos, llegan a revisar, llegan a ver, los mismos vecinos denuncian una camioneta que está bastante extraña por ahí, se comunican a la Guardia Nacional, ojo, no a la Policía Estatal Preventiva, porque la Policía Estatal Preventiva es del mando de Francisco García Cabeza de Vaca. Ellos se dirigen hacia la Guardia Nacional después de 2 horas de estar esperando, no, llega una camioneta, llegan unidades, ¿y qué es lo que pasa? Que pues como los grandes cuates, ¿qué pasó, cuate? ¿Cómo estás con la gente del crimen organizado? ¿Y quién maneja esta zona? Esta zona es manejada por el secretario general de gobierno, César Augusto Verástegui Hostos, quien se hace llamar el Truco. Y su hermano es el diputado federal Vicente Verástegui Hostos, que son los caciques políticos, económicos y con nexos bastante oscuros con la gente del crimen organizado. Y esto, ¿sabes qué? Lo sabe Francisco Javier García Cabeza de Vaca. ¿Quiénes viven en estas comunidades? Hay un campamento ciudadano, se llama Campamento Ciudadano de Defensa Popular Hermano Sánchez de Jicotencal, Tamaulipas. Y entonces ahí viven un grupo de comuneros que
se ha negado a estar de acuerdo con la política y con las formas de llevar de los trucos. Por ejemplo, había una zona comunal, y esto es el pretexto porque hay elecciones este año en Tamaulipas para diputados locales y para alcaldes. ¿Qué es lo que pasa ahí? Pues sucede que hay unos terrenos ejidales y la compañía azucarera, el ingenio azucarero, se empieza a apropiar de estos terrenos. Posteriormente, Vicente Verástegui, el diputado federal, quiere poner una gasolinera ahí, porque pues ahí es un paso de huachicol. Entonces él quiere poner una gasolinera, los comuneros se enfrentan y paran las actividades de construcción, y entonces el colmo es que ahora la empresa demanda a los comuneros. No pueden demandar a sus propios terrenos, no pueden hacer esta situación. ¿Qué es lo que debió pasar ahí? Pues esto, la compañía azucarera debió acercarse y sobre todo denunció penalmente a las autoridades del ejido y sobre todo a un integrante, a Saúl Sánchez Lara, por el delito de daño y por la demanda es por delito de despojo y por 5 millones de pesos en daños. Ellos dicen, toda esta situación la tendría que arreglar un juzgado de materia agraria, pero la Fiscalía General de Justicia en el estado omitió este paso y pues obviamente estamos hablando de una persecución política. ¿Por qué? Porque el campamento y los hermanos Sánchez Lara son obreros del ingenio, son comuneros, son campesinos y tienen ascendencia en toda esa área. Y bueno, de todo esto está enterado el gobernador, pero obviamente los trucos han servido para ellos, para sostenerse en el gobierno, en toda esta zona que es la zona cañera, integrada por Jicotenca, por una parte de Mante, una parte de Yera, Gómez Farías. Gómez Farías, a lo mejor tú recuerdas que ahí se encuentra la reserva de la biosfera del cielo, creo que la principal de América Latina. Pues ahí los trucos se han apropiado de bastantes, se han convertido en latifundistas este año, en esta administración. Por cierto, la primera administración del Partido Acción Nacional en Tamaulipas. Es grave lo que pasa porque hay una complicidad entre los jefes de la Guardia Nacional con la gente extraña, los caciques y la gente del crimen organizado. Y entonces ahorita están desprotegidos, no saben a quién acudir y bueno, lo que ellos me están reportando es que todo hace indicar que esto puede ser un ataque a la comunidad en las próximas horas. Y se ha incrementado, me dicen hace unos segundos, se ha incrementado el halconeo, se ha incrementado, por favor, comunica esto que está pasando. Meme, y tú dirás, ¿quién es el fiscal general de justicia? Es Irving Barrios Mojica, uno de los alumnos más aventajados de Genaro García Luna. ¿Y por qué te lo digo? Porque en Nuevo Laredo, en el 2019, ejecutaron extrajudicialmente a 8 personas, a quienes hicieron vestirse de sicarios y luego los ejecutaron. ¿Para qué? Para rendir cuentas. Ahí también detuvieron a 6 periodistas para inculparlos del crimen de un periodista en el 2018 en Nuevo Laredo también. En Río Bravo, en el 2020, asesinaron, elementos de la Policía Estatal Preventiva asesinaron por equivocación con más de 50 balazos a un joven ingeniero de 23 años que salía de su trabajo y se dirigía a su domicilio. Y posteriormente la masacre de Camargo. Es decir, el fiscal ha estado involucrado quiero decirlo entre comillas, en la investigación de estos casos. Y en muchos de ellos se han tratado de perfectos montajes, como el caso de Nuevo Laredo, el caso donde inventaron a los 8 ciudadanos vestirse como sicarios y también el montaje de ahora de la masacre de Camargo. Entonces, es grave lo que está pasando y lo más grave es que las autoridades de la Guardia Nacional se hagan de la vista gorda y se coludan con la gente de los trucos. Y ya pasó recientemente,
22 de febrero pasado, el 21 de febrero, se detuvo a un activista del campamento Choco Jiménez, que está en Ciudad Mante, a 25 kilómetros de este lugar, de este municipio. Están pegados los dos municipios, Jicotencat y El Mante. A él lo detuvieron por un disque delito de haber bloqueado carreteras, lo cual fue totalmente falso. No lo trasladaron a Ciudad Victoria y la incongruencia es de que lo detuvieron ahí en su municipio, en Ciudad Mante, se lo llevan a Victoria sin comunicarse con la familia, con un delito inventado y lo tuvieron a los 24 horas, se determinó el no ejercicio de la acción penal porque no tenía ninguna prueba, porque el señor protesta de manera pacífica, no de manera, no, él no cerró carreteras y todo esto. Entonces se les cayó y él lo que denunció fue esta complicidad con la gente de la Guardia Nacional y la Policía Estatal Preventiva y el gobierno de Tamaulipas. Entonces estamos preocupados por los ejidatarios, por las personas que viven ahí. ¿Por qué? Porque sabemos que es una zona alta, con alta presencia del crimen organizado. Mi querida Marta, debo preguntarte, el caso que, por supuesto que los casos que me mencionas los tengo frescos, sobre todo el de Camargo, porque nosotros tuvimos contacto con la familia en Guatemala y ellos señalan desde el momento cero a la policía que habría capacitado el gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Pero ahora que me mencionas el expediente del fiscal, digamos que todo agarra un cauce, ¿no? Recuerdo algo que no se nos puede olvidar, como Estados Unidos tiene registro de una reunión entre García Luna, el ahora gobernador de Tamaulipas, y el Chapo Guzmán, que habría ocurrido en 2012, y todas estas acusaciones que el gobernador dice que no son ciertas, que son suposiciones y que no hay no hay ningún fundamento. Te pregunto en el caso particular de los comuneros, ¿qué esperamos? ¿Qué podría ser? ¿Cuál es el riesgo que ellos corren? Quisiera que lo pusiéramos claro. ¿Cuál es el riesgo que ellos corren? ¿Cuál es la preocupación que tienen ellos? Sí, están denunciados los hermanos Saúl y Tomás Sánchez Lara. Ellos son personas muy respetadas y muy queridas, son jóvenes, o sea, tienen entre 34 y 40 años. Ellos son integrantes de Morena y ellos se registraron como aspirantes a la alcaldía y a la Diputación Federal. La reunión más grande que ha tenido Morena en toda esa zona justo ha sido en estos ejidos. De esta situación ya se ha informado a la dirigencia nacional de Morena de que, ojo, hay un foco rojo ahí, hay una buena presencia de integrantes de Morena, hay gente que está cansada de ya este cacicazgo de los trucos que lleva más de 20 años. Entonces ya tienen todo. ¿Por qué están ahorita hostigando? Porque obviamente quieren amedrentar a la comunidad, quieren detenerlos, inhabilitarlos y ojalá que habláramos de un proceso judicial normal. La forma como ellos actúan coludidos con el crimen organizado, eso es a lo que se teme y eso es a lo que temen los ejidatarios en este momento. ¿Por qué? Pues porque dijeran, a ver, ahí es un delito, se puede demostrar esto que te estoy diciendo, que eran terrenos ejidales, que los terrenos ejidales no se venden, que son de la comunidad, que nadie se puede apropiar, lo cual es ilógico este delito que les están imputando. De primera mano lo que quieren es inhabilitarlos políticamente. Sin embargo, el mayor riesgo es el otro, el que no se ve. Esta impunidad y esta situación de inseguridad y estos propios cárteles que ha hecho el gobernador en este sexenio en Tamaulipas. De estos cárteles, de estos grupos criminales que ha hecho el gobernador, de los que incluso se quiere deslindar, ¿con cuál ves tú que hay mayor relación o cuál es, digamos, con el que tiene mayor cercanía? Recuerdo también estas narcomantas que surgen hace ya algunos años, que lo vinculan con el cártel del Golfo, ¿no? El cártel del Golfo, un cártel que hoy se siente más debilitado que hace muchos años, pero también se le ha vinculado con el cártel de Sinaloa. ¿Cuáles son estos cárteles con los que este gobernador pues tiene una relación más estrecha, con los cuales también se apoya para destruir al Estado?
Mira, aquí, sobre todo en Ciudad Victoria está, dependiendo cada ciudad, son distintos los cárteles que están. En Ciudad Victoria está el cártel de los Zetas, que eso no se puede decir en voz alta ni nada, y la digo con un poquito más de silencio, más bajito. En la zona sur, de donde está pasando esta situación, Jicotencat y Ciudad Mante, está entre los Zetas y el cártel del Golfo, más los Zetas en este caso, pero quién es el líder o el cacique o el líder de facto de ellos, eso es lo más grave, es el secretario general de gobierno. ¿Y sabes qué es lo más grave? Que en caso de un desafuero de parte de hacia el gobernador, en automático quien puede quedar como gobernador es el truco. Es decir, es su pandilla, por ejemplo, en Jicotencat, eh, es el secretario general de gobierno, su hermano diputado federal por el sexto distrito, hay 9 distritos en Tamaulipas y el sexto es el de mayor cantidad de población, y la esposa de Vicente es la alcaldesa por Jicotenca. Y antes, o sea, ya se ha enrolado la alcaldía, la diputación local, diputación federal, ahí se lo han enrolado entre la misma familia. Termina la señora y sigue el hijo de alguno de los dos. Entonces, es decir, de Vicente o de César Augusto Verástegui Hostos. Entonces, ¿quiénes manejan? Antes decíamos los periodistas, hay una línea muy delgada entre el crimen organizado y las autoridades. Creo que en este caso se rompieron todas las líneas y es muy abierto quienes manejan. ¿Por qué Francisco Javier García Cabeza de Vaca no hace nada? Pues porque le deja todo el mando a los trucos en esa zona. Y eso es lo más grave, porque en esa zona cerró un ingenio azucarero, donde dejó en total orfandad económica y social a más de 10,000 personas. Es decir, que ahorita han emigrado hacia otros estados, han emigrado a pesar de la pandemia a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque no hay forma de vivir. No hay, a pesar de que las tierras son muy buenas y lo demás y todo, no hay forma de que puedan sobrevivir. La zafra comienza de noviembre, abril. Ahorita el pueblo está muerto y parte de la responsabilidad es la forma en cómo han actuado los trucos ahí. Es decir, todos lo vemos, es muy evidente, es muy, no es nada es casual. La forma en cómo están ahí actuando, la forma que están hostigando y acosando. Y entonces esto se suma a una situación más de la que están dando. ¿Qué se puede temer? Que vayan por ellos, que no solamente vayan por ellos, que imagínate, van por la Guardia Nacional, se los deja en automático. Y lo más grave es que Morena a nivel nacional ya tiene conocimiento de esta situación. Y yo quiero recalcar esto. A veces a la gente que está en el centro cree que todo lo que importa es alrededor de la Ciudad de México, pero existimos y estamos acá y vivimos la situación. Es bien difícil sobrevivir a esto. Y quiero decirte otra cosa, muy pocos medios hablan de esta situación. ¿Por qué? Porque todos están manejados, la mayoría están controlados desde comunicación social del gobierno del estado de Tamaulipas, por las buenas o por las buenas, generalmente es por las buenas, es por convenios, es por dinero, es por todo lo demás. Entonces, por eso la importancia de hacer esta denuncia en este momento. Ahorita me dicen, sigue el halconeo, siguen ahí, siguen hostigando a la comunidad. Lo menos peor sería que los detuvieran y los procesaran y se los llevaran a la Procuraduría. Eso sería lo menos fuerte que pasara. Ahí, cuando yo le he preguntado al presidente López Obrador, fue una de las preguntas que le hice cuando toqué el tema de Camargo, fue sobre las acciones que puede hacer el gobierno federal para meter mano en el gobierno del estado de Tamaulipas. No queda clara la incapacidad del gobernador. El caso Camargo pues sería la gota que derrama el vaso visualmente. Yo de hecho le planteé al presidente, de no ser porque la Secretaría de Gobernación se involucra, probablemente ni siquiera hoy estaríamos viendo que el fiscal esté investigando el caso de Camargo. No hubiéramos visto absolutamente nada, de no haber sido porque se hizo eco, se hizo ruido, se hizo mediático y entró la Secretaría de Gobernación. De no ser por esos factores, hoy no estaríamos investigando y mañana no llegarían los restos, no se estarían repatriando los restos de estos
pues, estos familiares de estos guatemaltecos que fallecieron en Camargo, Tamaulipas, no estarían regresando a casa sus restos el día de mañana. O bueno, hoy, más al ratito, hoy a las Ya, 6:30 de la mañana, de hecho. Pero el presidente me dice que se está avanzando con la Guardia Nacional, que es complicada la zona, que no hay, pues que la verdad sí nunca negó que fuera un tema complicado la zona, que es algo con lo que ahí van. Pero el tema es, ahora la Guardia Nacional, me dices, por lo que estamos denunciando, que la Guardia no es cómplice incluso. Entonces, ¿a quién voltear a ver ahora? ¿Qué preguntarle? ¿Qué pedirle al presidente López Obrador? ¿Qué cambio? ¿Qué estrategia se necesita para limpiar un Tamaulipas que ha pasado por tantos gobernadores que también han sido vinculados al crimen organizado, con desvíos investigados, hasta pareciera como una maldición hacia Tamaulipas? sí. Entonces, ¿cuál sería la solución? Tú que lo has investigado, que has estado cerca, ¿cuál sería una estrategia que tú digas, es que aquí no han entrado, esto no lo han hecho, deberían de hacerlo? ¿Cuál sería esa área de oportunidad en la que el gobierno federal puede entrar a Tamaulipas? Sí, lo primero, saber, a mí se me hace ilógico, mira, cuando hablan de estadísticas, en esta estadística del Sistema Nacional de Justicia y todo, donde se reúne la información, la estadística la manipula y la mandan los estados. Entonces, a nivel central dicen, ay, pues Tamaulipas está muy bien, ¿eh? Porque los números, pero a ver, ¿cuál es la auditoría que haces que esos números están siendo reales? Entonces, regresan esos números al Estado y ¿qué crees? Que dicen, pues la federación nos dice que estamos excelentes en seguridad. Es decir, es un círculo bastante vicioso y bastante fuerte. Yo, ¿qué diría si tuviera la posibilidad de decirle, señor presidente, en Tamaulipas están pasando cosas muy graves como que esos viejos vicios que tienen las policías y que no sabemos que no van a acabar de la noche a la mañana, están demostrándose en la Guardia Nacional con este caso, este acoso a los comuneros, a los ejidatarios. Está comprobado con la detención del activista porque fue muy evidente, porque la misma Oficina de Comunicación Social del Gobierno del Estado de Tamaulipas aclaró, no es el gobierno del Estado quien está deteniendo al activista Alejandro El Choco Jiménez, es la Fiscalía General de la República, Delegación Tamaulipas. Y ellos, o sea, fue bastante concertada. Sentimos que era un favor que se estaba pagando, pero el hecho de que hoy no actúe la Guardia Nacional nos hace pensar que en esta zona el único que manda es el crimen organizado y los únicos que mandan son los policías estatales. Y hay otro detalle también que es digno de investigar y cuestionar. En el caso de Camargo, los detenidos no son policías del Grupo Operativo Especial de los GOPES, son policías estatales preventivos. Es decir, hay una situación sistemática de detención de migrantes. Hay una operación continua, constante. Casualmente, después de eso, hubo 2 detenciones de camionetas y de gente con migrantes. Es decir, por favor, ellos tienen la información. Ellos saben, por ejemplo, que los que detuvieron son chivos expiatorios, que solamente se fueron, los obligaron a entregarse para proteger ¿a quién? Al crimen organizado en Tamaulipas, porque ellos son los que operan y los que hacen con complicidad de la Policía Estatal Preventiva. Entonces, que no nos vengan a decir ahora con que, ay, no se enteraron. Casualmente, antes de que la secretaria de Gobernación diera a conocer el informe de Tamaulipas, en la noche, a las 8:30 de la noche, se hizo la rueda de prensa. Es decir, fue, a nuestro parecer, fue decirle, o dices que ya los detuviste y hay acciones para que yo hable mañana, o vamos a hablar desde acá, desde la Ciudad de México. Entonces, eso, las policías sabemos que es un proceso largo, pero el presidente tiene que saber que en Tamaulipas hay complicidad entre la Guardia Nacional y el gobierno del Estado. Y así los ciudadanos nos sentimos más desprotegidos.
En ese aspecto, para precisar y por supuesto ir cerrando, lo que me dices de Camargo, por ejemplo, preocupa que estén deteniendo personal que no fue el que comete el ilícito y que lo vendan como tal, ¿no? Como es que ellos son de la Policía Especial y me dices una versión completamente contraria que, lo digo en serio, no he visto a un solo medio reportar del tema. Nosotros no sabes cómo la hemos sufrido para reportar las acciones de México, qué están haciendo, las acciones de Tamaulipas, la investigación en el caso de Camargo. Y cuando me dices que esto es algo reiterado, que es prácticamente un modus operandi, debo preguntar, ¿tú consideras que existe una relación entre un vínculo, pues, entre García Luna, el fiscal, el gobernador de Tamaulipas y los elementos de la Guardia Nacional que bien pudieron ser, gran parte de ellos son o policías federales, ya de la extinta Policía Federal, o que tuvieran alguna línea de relación entre ellos? ¿Ves algún vínculo de estos? Lo que más yo hablo sobre pruebas y lo que yo la versión que he tenido de, no voy a decir nombres obviamente, pero de que son chivos expiatorios y eso yo lo empecé a comentar hace unos meses, unos días también me entrevistaron y yo empecé a decir eso, cuidado, hay una versión, las familias de los policías detenidos no pueden hablar para nada, todos están amenazados. Obviamente nadie se les puede acercar, sería un suicidio acercarse a ellos, pero sus compañeros sí saben que ellos no estuvieron en la escena y que están cubriendo a otros personajes. Entonces, para mí se me hace, eso es lo más grave. Cuando hablo de que la Guardia Nacional está coludida, lo digo con referencia a la detención del activista Alejandro Choco Jiménez el 21 de febrero. Es decir, no es una situación al azar o algo que yo esté especulando. Nuestro medio y nosotros hablamos sobre cuestiones específicas y sobre informaciones ya verificadas. Y él lo denunció con nosotros y dijo, esto yo voy a denunciar con el presidente que hay una complicidad muy clara y que la Guardia Nacional en el Estado está al mando de Francisco Javier García Cabeza de Vaca y el secretario general de gobierno. Es decir, si lo está viendo él durante 2 horas, yo no lo he visto personalmente, lo entrevisté por videollamada, él 2 horas transitó. ¿Cuántas cosas no escuchó durante todo ese tiempo? De él amenazándolo, diciéndolo que ahora sí lo iban a X, yo no puedo hablar de lo que no sé, pero de lo que sí sé es esto muy claramente, muy claramente. En el Estado no ves patrullas de la Guardia Nacional patrullando, ves de la Policía Estatal Preventiva. Entonces eso te habla como que es extraño, ¿no? O sea, son carreteras federales y hay policías estatales preventivos, hay otro a lo que yo he dado llamar halcones, haz de cuenta los ángeles verdes que están en la carretera y que te auxilian, pues ahora acá como es PAN, ya te imaginarás cómo se llaman, ángeles azules. Yo les digo, estos son los halcones institucionalizados, porque es muy extraña la forma en que están. No digo que no ayuden a alguien a cambiar una llanta, eso sería ilógico porque es su función, pero yo lo que he visto es que ellos están afuera de las carreteras, están reportando como los halcones. Por eso a eso me refiero, ¿no? Entonces, hay un personaje, Félix Arturo Rodríguez Rodríguez, no lo olvides, es el director general de Gopes, que antes era Alcayet. Es un personaje que fue director con el anterior gobierno de Egidio Torre Cantú. Él fue el director de este grupo especial. Ahora, con Cabeza de Vaca, es el director y es un personaje que nadie lo toca, que nunca da declaraciones y él es el que armó todos estos grupos especiales que hacen de veces de, pues yo no sé, el propio cártel del gobernador para cobrar cuotas, para extorsionar, para secuestrar y para todo eso que ha salido y lo que no sabemos. Entonces, ese personaje nadie lo toca, nadie lo ve, no se sabe nada de él y no olvidemos el nombre porque seguramente tiene información y va a salir, espero yo, si hay justicia en este país, que salga su nombre posteriormente como responsable, al menos de todos estos crímenes de los que se ha acusado en toda la frontera de Tamaulipas. Por último, mi querida Marta Olivia,
El proceso de desafuero, bien me dices que si llegaran a desaforar, bueno, no, saldríamos de Guatemala para entrar a Guatepeor, pero ¿cómo lo ves tú desde la perspectiva local? Vemos que el Congreso local dice que no sería lógico que el Congreso federal desaforara a García Cabeza de Vaca, que lo van a hacer ellos, pero hablamos de un Congreso mayoritariamente panista. ¿Cómo ves las intenciones del proceso en la entidad? Fíjate que yo a la primera semana sí que se dio a conocer todo esto, pues todo el mundo estábamos viendo las referencias de los juristas, sobre todo nacionales, y al final me di cuenta que cada quien dice la versión que más le conviene y que a la que se quiera pegar. Después de esto pasa lo de esta aprobación en el Congreso local. A mí me parece que también desde ahí el Congreso Federal podría impugnar esta determinación. ¿Por qué no lo hace? Entonces, a mí me hace pensar que hay ciertos acuerdos que no se dicen. ¿Por qué si es un Congreso local no puede pasar por el federal? Si se determina el desafuero acá, anteriormente solamente tenía que notificar al Estado de que nombre a otro porque este señor ya no es. Entonces, si ellos se protegen y quieren blindar a García Cabeza de Vaca, ellos pueden interponer un recurso de impugnación desde el Congreso Federal, no lo pueden hacer los locales. Entonces, a ver, ¿qué está pasando? ¿Están negociando primero? ¿Están conciliando? ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Por qué no nos vamos solamente por la ruta de lo que debe ser la justicia? ¿Por qué trampear? ¿Por qué abusar de la inteligencia de las y los ciudadanos y de los periodistas y de todo mundo, ¿no? Acaban de contratar a Javier Lozano como vocero de este señor y la pregunta que hacíamos ayer y hoy lo repetimos en nuestras admisiones, o sea, ¿quién le va a pagar? ¿Quién le va a pagar a este señor si se supone que no tiene los recursos suficientes? Entonces, porque el señor no va de gratis, ¿no? Al final le estamos pagando los tamaulipecos, eso es lo peor. Y la otra, el lenguaje y el discurso. Francisco García Cabeza de Vaca ya está hablando de que ya preparándose para el desafuero, diciendo que México se dirige hacia una dictadura. No tiene ni la menor idea de lo que significa esa palabra y sin embargo ya está utilizando este lenguaje más duro y a mí me parece que lo más grave que nos puede pasar a los tamaulipecos es que se haga tanto ruido y que no haya acciones concretas. Porque la verdad es increíble la forma en que este señor se ha enriquecido, en la forma en que han transado, en la forma en la forma en que tienen a Tamaulipas ahora. Y no es una cuestión de aversión de partidos, de ideologías, simplemente el ver la forma en cómo se han enriquecido de la noche a la mañana. Es simplemente uno de los ranchos que tienen 120 millones de pesos y su sueldo desde que es funcionario público, 2005 hasta ahora, ya sumado sin haber gastado ni para un boleto del metro, juntaría 100 millones de pesos. No puedes tener una propiedad de 120, una de las 4 que tiene en uno de los municipios, solamente los ranchos. Entonces, caray, o sea, hay bastante información y estamos de verdad a estas alturas cansados. ¿Por qué? Por una parte es el discurso oficial diciendo que él va a salvar a los tamaulipecos. Y decimos, es que yo no quiero que me salve porque yo no he hecho nada como tamaulipeco. Es un cargo y un delito que se le está persiguiendo a él, a este señor, no a mí como tamaulipeco, como tamaulipeca. O sea, es una responsabilidad personal, individual, familiar, delincuencia organizada allá, no al resto. No tiene por qué defender a Tamaulipas. Mi querida Marta, yo te agradezco muchísimo esta desvelada que te apliques con nosotros un ratito y vamos a darle seguimiento a este caso. Incluso, digo, si me permites llevar la denuncia a la mañanera, porque creo que no se tiene el panorama completo quizás de esto. Entonces, estaremos en contacto
para que me echas, ahora sí te pido que me eches la mano para hacer el planteamiento correcto en la conferencia de prensa y ver de qué forma podemos empujar esto, porque mientras están estos pleitos legales del desafuero, no desafuero, que sí, que si no, hay gente que corre riesgo en Tamaulipas, hay vidas que corren peligro y no solamente las de los migrantes que vemos que es una constante en la entidad, sino que también vemos que hay peligros que corren los tamaulipecos, ¿no? La gente que ahí vive y que ahí la sufre bastante. Entonces, yo te agradezco mucho este tiempo y ¿en dónde pueden encontrarte? Veo que la gente nos está pidiendo que nos compartas tu canal, tus redes sociales, ¿en dónde pueden seguirte para que también ellos nos echen la mano a difundir esta información que no comparten muchos medios en Tamaulipas? Así es, el sitio se llama En un 2x3 Tamaulipas, así como está aquí en mi nombre, y el canal de YouTube también es En un 2x3 Tamaulipas, y en Facebook estamos también En un 2x3 Tamaulipas. Les agradezco y quiero, me esperé y dije, cuando me dijo Arturo, podemos abrir el espacio, vamos a hablar, dije sí, porque no depende de mí, es de gente que está amenazada en este momento. Y tal vez desde la Ciudad de México no se ve la dimensión de lo que está pasando aquí en esta zona, que no solamente son autoridades, es complicidad, es Guardia Nacional y es crimen organizado, lo cual es bastante grave. Gracias, Meme Yame. Te agradezco a ti, mi querida Marta, por esperar y bueno, vamos a seguirlo difundiendo. Mañana también lo sacamos en The Mexico News y bueno, pues ahora sí que buenas noches, buenos días, buenas madrugadas, mi querida Marta, te agradezco mucho. Buenos días, hasta pronto. Hasta pronto. Ahí lo tienen, amigos. A veces digamos que los tiempos son perfectos. Hoy que fue la desvelada, hoy que nos desvelamos un ratito, pues tenemos este enlace con Marta Olivia López Medellín para que la encuentren en un 2x3 Tamaulipas, para que la sigan, para que sigan el canal de YouTube, para que sigan sus redes sociales. Estemos pendientes y yo lo digo en serio, hay cosas, y miren, ahorita que estamos haciendo esta investigación más me doy cuenta que hay cosas que los gobiernos locales simple y sencillamente no quieren ver. No les conviene que se difundan, no les conviene que se conozcan, porque si se conocen y se difunden, se les caen muchos teatritos, muchos de los que ellos dicen que nunca pasa nada. En sus estados todo es perfecto. Y bueno, la realidad es otra. Ya nos despedimos, mis amigos, nos despedimos incluso con las noticias de que César Duarte recibió una muy buena noticia. ¿Se acuerdan que le estaban postergando la orden definitiva de extradición? Pese a que ya era lógico que iba a haber una extradición y que ya la estaba presumiendo el gobernador de Chihuahua, pues César Duarte obtiene una muy buena noticia, que es una suspensión definitiva contra la orden de captura que pesa en su contra en México a cambio de una garantía de 2 millones de pesos. Aunque, ojo, esto está condicionado a que antes de pisar el territorio nacional, las autoridades ejecuten la orden de aprehensión en su contra. Es decir, tendrían que detenerlo en el avión mientras viaja a México. O sea, esa es la condicionante. Supongamos que lo traen en el avión y entonces en el avión, pues las autoridades se le presentan, se le apersonan y ahí es cuando pues lo detienen. Solamente bajo ese conducto, pues sería como podrían detenerlo. De ser así, pues César Duarte sería puesto a disposición de un juez de control de Chihuahua y después un juez de amparo del penal donde sea internado, pues va a decir qué sucede con su libertad provisional. En el supuesto de que el aludido mandato de captura no haya sido ejecutado, la suspensión concedida tendrá el efecto de que el quejoso no sea privado de su libertad con motivo de dicha orden, bajo las medidas de aseguramiento que más adelante quedarán precisadas y se presente el proceso penal para los efectos de su continuación. Duarte, que está acusado de peculado y asociación delictuosa por malversación de fondos, deberá presentarse físicamente en los 3 días posteriores a la suspensión a la audiencia de imputación ante el juez para enfrentar los cargos por los que se le señala. La suspensión no surtirá efecto si se sorprende a la parte quejosa en la comisión flagrante de algún delito, si el acto reclamado proviene de autoridades distintas a las señaladas como responsables, o si los actos resultan ser distintos a los que reclaman, o si se trata de actos posteriores a la presentación de la
la demanda. A petición del gobierno mexicano, el exmandatario fue detenido en Estados Unidos en julio de 2012 y su proceso de extradición se ha demorado a consecuencia de la pandemia, por eso no nos lo han traído de regreso. Entonces queda pendiente eso, ¿no? ¿Cómo es la única forma en la que podrían las autoridades sacarle la vuelta a esa suspensión? Pues detenerlo en el avión, en el traslado, ¿no? Durante el traslado, no cuando haya aterrizado, no, tendrían que estar ya en el avión las autoridades, él arriba en el avión, ya siendo trasladado a México en el área nacional ya de los aviones, allá en el espacio aéreo nacional, ahí tendrían que hacer la detención de César Duarte para que entonces no surta efectos esta suspensión que le conceden e inmediatamente por aquí aterrice, por aquí lo lleven a prisión, lo presenten y sea el juez que determine qué va a pasar con su libertad condicional. Pero en caso de que no ocurra bajo este pues, precepto, entonces, ¿qué va a pasar? Se le suspende, no lo pueden detener. A los 3 días de la suspensión, o sea, por aquí está la orden de aprehensión, citada para una fecha, no lo detienen, pasan 3 días y él tiene que ir voluntariamente a presentarse con un juez, presentar la garantía y demás. ¿Cómo se rompería esa suspensión? Pues supongamos que en vez de que sean las autoridades de Chihuahua, que este caso lo retome la Fiscalía General de la República y que presenten ellos como los quejosos, ¿no? Como la autoridad que estaría agraviada, la autoridad pues, distinta, no es una autoridad distinta, porque la actual orden de aprehensión la emite la Fiscalía de Chihuahua. Entonces, podría ser a través de la Fiscalía General de la República, que sea una imputación a través de ese lado, entonces ahí no podría, por otros delitos que no están relacionados con estos que tienen que ver con temas en Chihuahua, ¿no? Que es el peculado y la asociación delictuosa por malversación de fondos, y también si es que los actos resultaran distintos a los que se reclaman o si se trata de actos posteriores, ¿no? Si la demanda, ¿no? La presentación de la demanda ocurre en una fecha y los delitos que se presentan son de esa fecha y entonces aparecen delitos de 2 días después distintos o relacionados con lo mismo, pero de 2 días después, pues ahí ya no aplicaría entonces la suspensión. Eso es lo que pasa en el caso de César Duarte, ya encontró una salida medio fácil, pareciera, hay que ver cuál va a ser pues la estrategia legal que van a llevar a cabo. Esta le corresponde a la Fiscalía de Chihuahua porque ellos son donde está el caso, ahí es en donde ellos han tenido y lo han llevado, es la Fiscalía de Chihuahua. Entonces, pues vamos a ver cómo funciona, vamos a ver cómo le funciona esto a Javier Corral, que lo ha politizado mucho y lo agarró de bandera para querer ser gobernador, diríamos por acá.